los niños y hablar un poquito de las características y el potencial de remodelación de estos pacientes. La curación de las fracturas de los niños ha sido descrita en 3 fases principales. Hablamos de una fase inflamatoria, una segunda fase de reparación y una tercera fase de remodelación. Cuando hablamos de la fase inflamatoria, estamos hablando del proceso inflamatorio que le sigue pues, a la fractura como tal, a la pérdida de la integridad en la estructura ósea. Esto da como resultado la formación del hematoma fracturario, o es el resultado de la formación de ese hematoma, producto de la ruptura de los vasos sanguíneos, y es un hematoma que va a contener una gran cantidad de fibrina y que posteriormente va a ser reemplazada progresivamente por un andamio de colágeno que sirve como marco reticular para la formación del callo óseo inicial. La siguiente fase, la fase reparadora, se presenta o ocurre durante los primeros 2 a 3 meses después de la fractura y es la fase en la cual se va a formar el callo óseo inicial. Primero está la invasión del hematoma por un tejido de características fibrovasculares y posteriormente de una neoformación ósea, tanto a partir de una fuente de osificación endocondral como de una fuente de osificación intramembranosa o perióstica. Este tipo, digamos, temprano de hueso se va a empezar a organizar y a colocar de forma aleatorizada, ¿cierto? De manera aleatorizada para llenar el espacio que existe entre los 2 extremos de la fractura. Y finalmente hablamos de una fase de remodelación que puede durar meses, inclusive puede durar varios años en algunos tipos de fracturas, en algunos huesos, en algunos segmentos en particular. El callo blando se va a eliminar progresivamente y va a ser reemplazado por un hueso de mayor calidad. Se va a empezar a reorganizar a lo largo de las líneas de tensión en cuanto a las fuerzas de carga funcionales y por lo tanto ahora vamos a contar con una producción de un hueso de mayor calidad, que es rígido y que va a poder soportar la actividad física normal del niño. Cuando hablamos de remodelación, entonces, tenemos que hablar de una serie de factores que van a tener una influencia directa sobre este proceso de remodelación y dentro de los cuales posiblemente los 3 factores principales que influyen en ese potencial de remodelación de los niños va a ser la edad esquelética, va a ser la distancia que tenga la fractura a la articulación y particularmente a las placas de crecimiento epifisiarios, donde existe un mayor potencial osteogénico, y a la orientación de la fractura con respecto al eje articular también. Entonces, con respecto a eso, hay que hablar de una serie de principios básicos del proceso de remodelación y cómo la ubicación de la fractura va a afectar este proceso y la tasa de remodelación, que va a ser diferente dependiendo de dónde esté localizada la lesión, si hablamos de fracturas metafisiarias o si hablamos de fracturas localizadas en las diáfisis. La metáfisis básicamente es un sitio de remodelación activa en el desarrollo del crecimiento normal. Es un área donde la cantidad del hueso producido se va a reemplazar con hueso compacto de una calidad más sólida estructuralmente o más sólida estructuralmente. Y por lo tanto es un área que ya tiene una vascularización aumentada con un mayor potencial osteogénico para facilitar la curación de las fracturas, en tanto que aquellas fracturas que se presentan en las diáfisis son fracturas que están supeditadas a estar localizadas en un área en la que el potencial osteogénico es relativamente inactivo. La mayor parte de la producción de hueso aquí se va a producir a partir de un equilibrio entre ese fenómeno de osificación intramembranosa junto con la reabsorción endosteal en el canal endomedular. Hay que recordar que el hueso diaficiario es un hueso mucho más rígido, es un hueso cortical y compacto y relativamente, digamos, avascular en términos comparativos con respecto a las metáfisis. Como resultado, el potencial de remodelación va a ser mucho menor y son fracturas que van a tardar mucho más en consolidar. Entonces es importante tener en cuenta eso porque el tiempo de consolidación esperado para una fractura también va a ser diferente si estamos hablando de lesiones metafisiarias o de fracturas localizadas en las diáfisis. ¿Cómo ocurre la remodelación de las fracturas? Entonces, dependiendo del tipo de deformidad o el tipo del patrón de desplazamiento, vamos a hablar de diferentes tipos de procesos de remodelación. Cuando hablamos de la angulación como la deformidad predominante en una fractura, cuando hablamos específicamente de lesiones que están más cercanas a la fisis, en el paciente esqueléticamente inmaduro, el 75% de la remodelación angular va a tener lugar alrededor de las fisis. Digamos que varios autores han demostrado que las fisis adyacentes a la fractura van a tender a realinearse para volverse perpendiculares a las fuerzas que actúan a través de ellas
a través de un crecimiento o un tipo de crecimiento asimétrico, como podemos más o menos visualizar en las imágenes que tenemos ahí, donde hay un estímulo sobre el lado cóncavo para que crezca mucho más rápidamente y se alinee, digamos que la fisis, de manera que se vuelva perpendicular al eje largo del hueso. Una vez que la fisis se vuelve a alinear, se reanuda el crecimiento simétrico entre el lado cóncavo y el lado convexo de la lesión, y esto es lo que va a llevar a la restauración de la alineación angular en estos pacientes. Con respecto a fracturas diafisiarias con angulaciones importantes, la remodelación sigue lo que se define como la ley de Wolff, donde, digamos, con base en esto hay una mayor fuerza de compresión del lado cóncavo que estimula la formación de hueso nuevo en esta parte, mientras que en el lado convexo, el hueso que está bajo tensión o sometido a fuerzas de tensión, hay una reabsorción de esa convexidad. Y esto es lo que finalmente va a llevar a la remodelación y a la realineación. Alrededor del 20% de la remodelación de la angulación ocurre a nivel de las diáfisis, pero principalmente es a nivel de la fisis, esa remodelación de las deformidades angulares. Con respecto a la longitud, en cuanto a la remodelación de fracturas, desde hace ya varios años se reconoce que el proceso de curación de la fractura puede generar un estímulo del crecimiento óseo. Esta estimulación del crecimiento es mucho más prominente en ciertos tipos de fracturas, especialmente aquellas que involucran la diáfisis del fémur, y se han reportado varias como longitudes para el sobrecrecimiento femoral luego de que ocurre este tipo de fracturas. Digamos que el estudio clásico, el estudio más detallado a este respecto es el estudio descrito por Shapiro, una revisión de 74 pacientes menores de 13 años, encontró que el sobrecrecimiento promedio era aproximadamente 0.92 centímetros, y encontró que el crecimiento excesivo era independiente de factores como la edad, el nivel de fractura o la posición de la fractura en el momento de esa consolidación, de esa curación. Y se considera que esencialmente este sobrecrecimiento, esta estimulación del crecimiento, se presenta debido a un aumento del flujo sanguíneo en las áreas de crecimiento pues como adyacentes al proceso de curación de la fractura. En cuanto al sobrecrecimiento de la tibia, por otro lado, se ha demostrado que es mucho más dependiente de la edad. La estimulación máxima en algunas series se habla de 4.2 milímetros y que se produce principalmente en grupos de edades entre los 3 y los 5 años. En los niños más grandes la estimulación pues es mucho menor, con cierta inhibición del crecimiento real a medida pues, que se va acercando a la madurez esquelética. Y finalmente, hablando, digamos, en cuanto al resto o a las demás deformidades que se pueden presentar tras una fractura, para fines prácticos, las deformidades rotacionales o las malrotaciones en términos generales y en la mayoría de lesiones, pues realmente no ocurre, y el potencial o la capacidad de remodelar malrotaciones es mucho más limitado en términos generales y comparándolo con las deformidades angulares o con los acortamientos o la pérdida de longitud. Igualmente hay que tener en cuenta que existe, digamos, un potencial de crecimiento en relación, digamos, con ciertos segmentos en las extremidades, particularmente en el miembro superior. Los centros de crecimiento proximal del húmero y el radio distal representan la mayor parte del crecimiento longitudinal de la extremidad, no solamente de cada uno de los huesos largos, sino en general en la extremidad en comparación con las placas de crecimiento alrededor del codo. Por lo tanto, el potencial de remodelación en estas áreas va a ser mucho más extenso y en consecuencia las lesiones y fracturas que están cercanas a estas zonas van a tener mayor capacidad de remodelación, y esto nos puede ayudar también a definir una estrategia de manejo en este tipo de pacientes. Mientras que lo contrario ocurre en la extremidad inferior, donde las zonas de mayor potencial de crecimiento son aquellas periarticulares alrededor de la rodilla, cuando hablamos de lo que son fracturas fémur distal o de tibia proximal en comparación con las lesiones proximales del fémur o las fracturas de la tibia distal. Y en términos generales también hay que decir que el potencial de remodelación es ligeramente menor en la extremidad inferior en comparación con la extremidad superior. Entonces, una vez teniendo en cuenta como este tipo de conceptos y partiendo de estos conocimientos para conocer la evolución natural de las fracturas en los niños, entonces podemos empezar a hablar de las fracturas del húmero proximal. Como bien lo dijimos, las fracturas son lesiones postraumáticas que, si bien son poco frecuentes, pueden ser características de niños y adolescentes. Las características anatómicas del húmero proximal explican en gran medida los patrones de presentación,
las complicaciones que puedan tenerse, los resultados del tratamiento de estos pacientes cuando definimos una estrategia, por ejemplo, de manejo conservador. Y a partir de ahí la enseñanza histórica o tradicional es que el tratamiento no quirúrgico da resultados satisfactorios con un retorno de la función completa y una remodelación casi que completa de estos pacientes. Muchos estudios han tratado, pues como, o han descrito la capacidad de remodelación del húmero proximal en la población esqueléticamente inmadura, y esto se debe al hecho de que, como bien lo mencionábamos ahorita durante el transcurso de los casos, aproximadamente el 80% del crecimiento longitudinal del húmero proviene o se presenta a expensas de la fisis humeral proximal. Y esta biología constituye la base, pues, de aceptación histórica de que el tratamiento no quirúrgico, independientemente del grado de desplazamiento, del grado de angulación, de la malrotación o de la traslación, es el manejo estándar para estos pacientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los últimos años, especialmente en la última década, varios estudios han tratado de abordar diferentes o tratado de determinar cuáles son los posibles factores que pueden en algún momento llevar a fenómenos de consolidación defectuosa. Algunos han aludido la interposición de tejidos blandos, de periósteo, la cabeza larga del tendón del bíceps dentro del foco de fractura como factores que limitan la posibilidad de una reducción adecuada de la fractura cuando se llevan a cabo maniobras de reducción cerrada. Tampoco queda claro en algunos pacientes si alguna disminución del movimiento es el resultado de este tipo de interposición de tejidos blandos, de una mecánica alterada del manguito rotador posterior a un trauma donde hay un daño tisular mucho más extenso, o algún otro factor pues no reconocido en estos pacientes. Se cree también que los pacientes con respecto a la edad, especialmente pacientes cercanos ya a la madurez esquelética, pacientes adolescentes mayores, tienen menor capacidad de remodelación y pueden tener peores resultados con el tratamiento quirúrgico. Hay que tener en cuenta que antes de los 10 años el potencial de remodelación es tal que las malalineaciones axiales con colapsos en varo, que es el desplazamiento típico de hasta 60 grados, las anteversiones, las retroversiones, pueden ser remodeladas casi que en su totalidad y el paciente puede recuperar la función casi que normal o muy cercana a la normalidad, pero después de los 10 años ese potencial de remodelación empieza a limitarse, si bien podemos decir que las placas de crecimiento tienden a cerrarse más tardíamente, 16 años más o menos en las mujeres, hasta 18 años en los hombres, y eso le da también, digamos, un mayor tiempo de capacidad de remodelar, pero hay que tener en cuenta que con respecto a la edad hay una disminución de ese potencial de remodelación. Entonces, con eso va a ser importante para tener en cuenta definir o a la hora de definir un manejo de esos pacientes. Características anatómicas a tener en cuenta: básicamente la inserción de la cápsula sigue el borde lateral de la fisis, luego va a descender, como vemos en la imagen, hasta la cara medial de la metáfisis, y esta configuración va a explicar la alta proporción de lesiones y de fracturas o lesiones fisiarias de Salter-Harris tipo 2, con una línea de fractura que pues va a seguir como ese tipo de inserción de la cápsula articular, usualmente dando lugar a un fragmento en cuña posteromedial en la metáfisis junto pues con el fragmento epifisiario. E igualmente los patrones como tal de desplazamiento van a seguir pues como estas fuerzas musculares en cuanto a la fuerza de tracción proporcionada por el manguito del rotador y el resto de músculos como el pectoral mayor, que usualmente tienden a medializar el componente metafisio diafisiario. Entonces, las fracturas posiblemente más frecuentes en este orden de ideas sean las de Salter-Harris tipo 2 y las que vamos a ver también con mayor frecuencia. Entonces, con respecto al mecanismo del trauma, se van a presentar dos patrones de fractura principales en húmero proximal. Hablamos de fracturas metafisiarias y de fracturas epifisiarias o por deslizamiento o separación de la fisis. Usualmente las fuerzas torsionales producen fracturas metafisiarias debajo de las tuberosidades, mientras que las fuerzas, digamos, por cizallamiento, lo que van a hacer es producir deslizamientos epifisiarios y van a dar lugar a estos dos patrones de fracturas. Las metafisiarias son la mayoría de los casos, representa el 70% de todas las fracturas del húmero proximal, pueden ocurrir al nivel del cuello quirúrgico o a nivel de la región o de la unión metafisio-diafisiaria. Lo más frecuente es que hacen a nivel del cuello quirúrgico, usualmente es una línea o un trazo oblicuo corto o un trazo de fractura pues transverso, mientras que la lesión epifisiaria representa el 30% de las lesiones y el tipo de deslizamiento o el patrón de la lesión va a depender de la madurez esquelética del paciente. Como ya lo dijimos, la más frecuente es la lesión de Salter-Harris tipo 2, que se presenta principalmente en adolescentes, mientras que la Salter-Harris tipo 1
puede presentarse, pues, digamos, en cualquier edad a lo largo digamos, de los diferentes subgrupos etarios hasta la adolescencia, pero son lesiones menos comunes, al igual que los demás patrones en cuanto a la clasificación de Salter-Harris. El varo, digamos, que es el tipo de deformidad, digamos, típica que se presenta en estos pacientes, donde la cabeza del húmero tiende a moverse hacia la parte medial y hacia la parte posterior con respecto al componente metafisio diaficiaria. La atracción de ese músculo pectoral mayor generalmente tira el fragmento distal hacia medial, mientras que el manguito rotador lo que hace es llevar el fragmento proximal en flexión y en rotación externa usualmente. El desplazamiento en las fracturas metafisiarias generalmente es mínimo o es poco significativo hasta en un 40% de los casos, mientras que en las lesiones fisiarias o por deslizamiento fisiario el desplazamiento va a ser significativo hasta en el 85% de los pacientes. El sistema de clasificación de Neal-Horowitz está basado en la gravedad del desplazamiento, nos habla de 4 grados. Básicamente el grado 1 es sin desplazamiento, el grado 2 es un desplazamiento que es inferior a 1/3 parte del ancho de la diáfisis, el grado 3 es un desplazamiento entre 1/3 parte y 2/3 partes del ancho de la diáfisis, y el grado 4 es un desplazamiento pues mayor a 2/3 partes de la diáfisis. Entonces, la mayoría de estas lesiones va a tener un resultado favorable con la reanudación de actividades deportivas, la funcionalidad normal de los pacientes. Las posibles secuelas que puedan llegar a presentarse nos hablan de dolor residual, limitación de la abducción en relación con esos varos residuales o malalineaciones residuales. Si bien no se conoce el efecto a largo plazo de estas malalineaciones sutiles en la función, especialmente aquellos pacientes que tengan un rendimiento funcional mucho mayor o una mayor demanda funcional, e inclusive se ha informado que hay una buena tolerancia a un acortamiento, casi siempre es menor de 2 centímetros, pero que es bien tolerado en estos pacientes sin una repercusión clínica importante. Digamos que no se han descrito tasas en la literatura o casos de pseudoartrosis cuando hablamos de fracturas del húmero proximal, pero hablamos también y con respecto a esto, de un tiempo de consolidación de aproximadamente 6 semanas, en las cuales vemos un gran potencial de remodelación en estos pacientes. Entonces, cuando hablamos ya para definir un manejo en estos pacientes, nos encontramos con 2 grandes, digamos, corrientes, que son el manejo ortopédico, como bien dijimos, es históricamente el manejo que se ha determinado para este tipo de fracturas en función del potencial de remodelación tan grande de estas lesiones, y el manejo quirúrgico de los pacientes. Entonces, la razón fundamental de manejar ortopédicamente a los pacientes, como bien dijimos, la mayoría de fracturas va a tener desplazamientos limitados. En muchos de los casos van a ser fracturas usualmente estables, y el extraordinario potencial de remodelación de estos pacientes. Usualmente las fracturas metafisiarias no se angulan porque el pectoral mayor va a estar unido al fragmento proximal, por tanto estas fracturas tienden a situarse muchas veces con desplazamientos más en tipo de bayoneta, más como cabalgamiento o en deformidades tipo bayoneta. Digamos que a pesar de esto y a pesar de que ese tipo de deformidades, como vemos en la imagen, pueden ser pues muy grotescas cuando uno las ve, y uno podría pensar que es un paciente pues que tiene una lesión que tiene poca capacidad de recuperación en cuanto a la alineación, en cuanto a la remodelación. Son fracturas que van a remodelarse lo suficiente para permitir una renovación del rango funcional del movimiento, incluso en pacientes adolescentes. Y eso también hay que tenerlo en cuenta en función de que el hombro, como una enartrosis que tiene el rango de movimiento más amplio a nivel de la articulación. El acortamiento mínimo parece que no tiene ningún tipo de significado funcional, y en estos casos pues el manejo esencialmente se justifica con una inmovilización con un cabestrillo de doble correa, usualmente donde todo el miembro superior esté incluido en el sistema de inmovilización, excepto pues como tal la muñeca y los dedos como tal. En cuanto a las lesiones, digamos, fisiarias, digamos, debido a que no existen fuerzas de aducción opuestas, que son el músculo pectoral mayor en el fragmento proximal, los músculos del manguito rotador tienden a rotar mucho más ese fragmento proximal en abducción y rotación externa. Por lo tanto, el fragmento, digamos, proximal va a ser mucho más inestable, va a haber una mayor tendencia a perderse la reducción después de maniobras de manipulación,
Si bien la técnica o la estrategia de reducción implica una maniobra de abducción para tratar de llevar ese fragmento distal hacia la cabeza e impactarlo en esa posición, en muchos de los casos va a haber pérdida de la reducción y puede llegar a considerarse en un momento determinado definir otras estrategias de inmovilización o incluso pasar a procedimientos de fijación interna para sostener, digamos, esta reducción. Pero en términos generales podemos decir que también pueden reducirse bien de forma cerrada, con buenos resultados funcionales y con una buena remodelación, como vemos en la secuencia que se presenta en la imagen. Hay diferentes, se han descrito diferentes formas de reducir a los pacientes. Se hablan de cabestrillos de doble correa, usualmente como las técnicas de reducción, digamos, de inmovilización estándar. Hablamos también de vendajes de 3 direcciones que nos pueden proporcionar teóricamente una mayor estabilidad, o inclusive inmovilización con férulas o dispositivos toracoraquiales, como vemos en la tercera imagen. Algunos autores hablan de inmovilizar con yesos colgantes, digamos, extrapolándolo pues al manejo de fracturas de la diáfisis del húmero. Sin embargo, este método, digamos, no es apropiado para el húmero proximal. Entonces hay que tener en cuenta que no se aplicaría pues como tal una férula brachiopalmar en estos pacientes con fracturas propiamente del húmero proximal. Como ahorita también lo mencionábamos en el transcurso de los casos, la reducción cerrada en estos pacientes idealmente debe hacerse en quirófano bajo anestesia general para lograr básicamente buenos resultados, muchas veces teniendo en cuenta que hay interposición de tejidos blandos, muchas veces teniendo en cuenta que hay impactación del foco de fractura y que a través de técnicas cerradas solamente puede que no se logren los objetivos y que se requieran pequeñas incisiones para ayudar a controlar mejor estos fragmentos y la reducción de estos pacientes. Entonces, si bien las únicas indicaciones pues, absolutas de un manejo quirúrgico se hablan a partir de las fracturas abiertas o lesiones neurovasculares, en los últimos años muchos autores han tratado de ampliar esas indicaciones relativas de cirugía, sobre todo porque la mayoría de estudios con los que contamos cuando hablamos de si operar o no operar a estos pacientes son estudios donde no se estratifican adecuadamente los pacientes en subgrupos con respecto a la edad, con respecto al tipo de desplazamiento, con respecto a las demandas funcionales de estos pacientes. Y digamos, en los últimos años varios autores han tenido como esa inquietud de si los pacientes, sobre todo en función de la edad, mayores o cercanos a la madurez esquelética, pueden beneficiarse completamente de un manejo ortopédico, de una reducción cerrada y un manejo simplemente conservador, y si va a ser suficiente esto. Entonces, con base en eso se han tratado de ampliar las indicaciones. Se hablan de fracturas irreductibles, reducción insuficiente en pacientes cercanos a madurez esquelética, fracturas desplazadas o inestables en pacientes que no toleran ningún tipo de inmovilización, pacientes politraumatizados, con miopatías, espásticos, que puedan ser pacientes tributarios de algún tipo de fijación interna para estas lesiones. Y con respecto a eso, entonces podemos decir que posiblemente la edad sea el factor más determinante a la hora de estratificar a estos pacientes. Digamos que de forma de resumen, en los diferentes estudios que se han propuesto, los autores o la literatura da recomendaciones con respecto a la edad de los pacientes. Para pacientes menores de 10 años, el manejo ortopédico va a ser universalmente aceptado y es esencialmente el manejo que se va a definir. Para pacientes entre los 10 y los 13 años, hay que tener en cuenta que en este grupo intermedio de pacientes, si bien se empieza a reducir un poquito el potencial de remodelación, hay que tener en cuenta varios factores, como es la edad esquelética, partiendo además de la premisa de que muchas veces la edad cronológica no es concordante con la edad esquelética de los pacientes y por lo tanto el potencial de remodelación de esos pacientes va a ser importante, va a ser significativo, y con base en eso podemos tomar la decisión, si bien en la mayoría de los casos el manejo conservador va a ser suficiente para tener buenos resultados. El principal cuestionamiento, la principal duda es en pacientes ya mayores de 13 años, donde la opción de fijación ya debería entonces considerarse, ya es más en función de otros factores como es el tipo de desplazamiento de fractura. Y con base en el desplazamiento de fractura hablamos también de una serie de parámetros o de criterios de desplazamiento tolerables o aceptados que se han descrito en la literatura. Si bien tampoco se ha establecido de forma concluyente basado en la evidencia, se han propuesto algunos parámetros, especialmente para pacientes mayores de 12 años, donde se toleran hasta 40 grados de angulación o aposición hasta el 50% según algunos autores, y algunos otros autores hablan de inclusive de una aposición hasta el 30% y de angulación solamente el 20% para definir un manejo quirúrgico. Entonces es muy difícil realmente uno definir
una indicación absoluta para manejar quirúrgicamente a estos pacientes. Realmente no existe una recomendación concluyente en la literatura, no se han establecido indicaciones de manejo quirúrgico para fracturas del húmero proximal con base en esto, ni tampoco una técnica estándar de tratamiento. Entonces, va a ser importante en pacientes más grandes tener en cuenta sobre todo este tipo de parámetros, el grado de desplazamiento y especialmente la función o las demandas funcionales que va a tener el paciente a futuro. En cuanto al manejo quirúrgico, diferentes técnicas descritas, se habla de clavos elásticos retrógrados como el manejo, digamos o que en los últimos años ha ganado mayor popularidad, la fijación percutánea directa con pines también dependiendo del trazo de fractura, inclusive se habla del manejo con torreños canulados y en algunas series se habla de la utilización de placas ya en pacientes esqueléticamente o más cercanos a la madurez esquelética. Sin embargo, entonces hay que concluir que son lesiones poco frecuentes, pero que son características en niños y adolescentes, especialmente partiendo del potencial de remodelación en pacientes que se encuentran inclusive a pacientes que están cercanos a la madurez esquelética. Hay que partir de este hecho como uno de los fundamentos más importantes a tener en cuenta para definir el manejo de la fractura de estos pacientes y que en pacientes de edad más avanzada, cercanos ya a la madurez esquelética, la estratificación con base en la edad, del tipo de desplazamiento y la demanda funcional puede constituir un método práctico para abordar la estrategia de manejo, si bien hay que recordar que según la evolución natural de la lesión y de la remodelación de fracturas, pues en la mayoría de los casos, inclusive en estos pacientes de mayor edad, vamos a tener buenos resultados con el tratamiento conservador de las fracturas del húmero proximal. Muchas gracias.